Amigos, una vez más, qué placer encontrarnos. Y mire, tener un encuentro para escuchar un mensaje divino, un mensaje que tiene el poder de cambiar nuestras vidas. Creo que es una experiencia que todos, absolutamente todos en el mundo deberíamos de experimentar, de vivir. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tenemos un Dios que nos ama y nos ama con amor eterno. Y hablando precisamente en temas relacionados con el amor, hace días cuando Dios me estaba dando este mensaje, pude recordar un par de escenas que viví en algún momento en mi vida. Y quiero comenzar platicando algo que me tocó vivir en algún momento. Y resulta que, en una de esas que tenía que ir a la iglesia para ser mi discipulado, cuando yo pues tenía poco tiempo de convertirme a Cristo, me tocó ir a un encuentro. Después del encuentro pues tenía que hacer mi discipulado. Y en el discipulado pues ahí usted sabe que uno va para prepararse. Pero una de esas veces que pues no había ni para el pasaje, entonces yo decidí caminar y no sé, quizás había que caminar un promedio de 5 a 10 kilómetros para llegar a la iglesia. Pero en ese trayecto en el que iba yo caminando, me tocó pasar por una casa muy grande, lujosa, pero me llamó la atención que en el interior de esa casa se escuchaban gritos de violencia muy feos. Una pareja discutiendo, diciéndose cosas muy, muy desagradables. Y siempre uno siente tristeza en su corazón cuando le toca vivir momentos como eso, cuando ve violencia. Y más adelante me toca ver una escena totalmente diferente. Veo a un hombre muy grande de edad, muy grande, y de un aspecto extremadamente humilde. Se podía ver en su imagen, y este hombre llevaba una carretilla. Pero lo tierno es que en la carretilla él llevaba a su esposa, una señora también bastante grande. Y sabe, ese hombre llevando a su mujer en la carretilla inspiraban tanto amor. Y yo dije, wow, cómo el amor no tiene que ver necesariamente con lo que usted y yo podamos darle a otras personas, materialmente hablando. Y saben, muchas veces tenemos estereotipos, o muchas veces nos exigimos tanto, muchas veces nos esforzamos tanto, porque pensamos que entre más demos, entre más esfuerzo, demostramos más amor, y no necesariamente es así. Ese mismo día me tocó ver dos escenas totalmente diferentes, una que trajo tristeza y la otra que en verdad trajo tanta ternura a mi vida, y pude aprender que definitivamente el amor no está en la comodidad, no está en cuánto usted y yo podamos darle a alguien, porque si bien es cierto, quizás usted y yo pudiéramos tener la capacidad de darle un buen regalo a su esposa, a nuestras esposas, pero quizás somos violentos, quizás somos indiferentes, quizás nunca tenemos palabras de amor, quizás usted y yo nos esforzamos tanto en tenerle ropa de marca a nuestros hijos,
pero muy poco tiempo tenemos para platicar con ellos. ¿Sabe? El amor no necesariamente tiene que ver con la cantidad de cosas que usted y yo podamos dar, y mucho menos para con Dios. De hecho, ¿qué es lo que Dios entonces espera de ti y de mí? Bueno, pues para eso usted y yo necesitamos saber cuál era el plan de Dios para con nosotros. ¿Sabe? Dios quiso siempre tener una familia y por eso nos creó. Él te creó a ti y me creó a mí para tener intimidad con nosotros. Él lo que quiere de ti y lo que quiere de mí es eso. Mire, hay un versículo en el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 13. Isaías capítulo 29, versículo 13, tiene una enseñanza bastante fuerte, porque aquí Dios mismo está hablando. Y mire lo que dice Dios: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, qué padre que usted y yo lleguemos temprano a la alabanza, y que en el tiempo de la alabanza usted y yo levantemos nuestras manos y le digamos tantas palabras bonitas a Dios. Pero si salimos y nuestras acciones hablan cosas totalmente diferentes, entonces no es un amor verdadero. Usted no puede decirle a su esposa que la ama si la engaña. Eso no puede ser. Mire, usted y yo no hay mayor cosa que usted y yo podamos hacer para querer conquistar el amor de Dios. Dios nos amó a usted y a mí desde antes. Desde antes de que yo le sirviera, desde antes de que yo le conociera. De hecho, la Biblia dice que antes de que yo le amara, Él ya me amaba a mí. Y no hay nada que usted y yo podamos hacer para querer ganarnos el amor de Dios. Dios ya nos amó. Pero sí es importante que ahora, como hijos de Dios, como hijos que aman al Padre, bueno, nuestras acciones van a, de algún momento, hablan tan fuerte que pueden manifestar el amor que sentimos por Él. Mire, mi hija, en varios momentos me ha tocado verla en la escolta de la escuela. Y ella se esfuerza mucho por sacar buenas notas. Y cada vez que mi hija trae buenas notas en sus boletas de calificación, ese esfuerzo que ella hace a mí como padre me honra. Cuando yo veo a mi hija en la escolta, cuando me dan buenas referencias de ella, eso es algo que a mí me honra y me enorgullece. Y todo lo que usted y yo hagamos para con Dios es exactamente igual. Sus buenas acciones honran a Dios. Pero no hay mayor cosa que usted y yo podamos hacer para querernos ganar su amor. Usted y yo hacemos acciones buenas porque honramos a Dios. ¿Pero qué cree? Mi hija no pudiera ser la abanderada. Pudiera tener un 7 en su boleta de calificación y yo la amaría exactamente igual. Porque el amor que siento por mi hija no lo determina una calificación en la boleta, pero sí me honra si ella saca buenas calificaciones. Es lo mismo. Usted y yo, si queremos conquistar el amor de Dios con nuestras acciones, no hay mucho que podamos hacer. ¿Y sabe por qué? Porque a Dios realmente
no lo sorprende, no le importa si tú tienes éxito o no. Al que ama no le importa el éxito. Al que ama, para el que ama lo más importante es el amor. Para Cristo, lo más importante eres tú. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Le damos un aplauso a Dios por eso. Ahora, sígueme en esta enseñanza. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 15. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 15. Mira, aquí vamos a encontrar el propósito por el cual Dios envió a su Hijo Jesús aquí a la tierra, y usted y yo nos vamos a dar cuenta lo que yo le acabo de decir, lo vamos a comprobar. Dice, y por todos murió. Se está refiriendo a Jesús. O sea, Él murió por ti, murió por mí. Sin importar cuál pecador eras. De hecho, porque eras pecador y yo también, por eso murió. Y por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¡Wow! Él dio su vida por ti y por mí para que ahora tú y yo estuviéramos con Él. Mira el amor y el interés que Él tiene en nosotros. Ahora, ahí mismo, pero en el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Algo que usted y yo sabemos es que a causa del pecado, usted y yo nos separamos de Dios. Pero Dios vino a través de Cristo, ¿sabe a qué? Aquí lo acabamos de leer, para pagar por sus pecados y los míos. Y al usted y yo ya no tener pecados, reconciliarse con nosotros. Es decir, ¿cuál era el propósito? ¿Qué es lo más importante para Dios? Tener intimidad nuevamente contigo y conmigo. Ese era el propósito, reconciliarse. Sin importar tu estado. ¿Sabe? Hay una historia en la Biblia que puede encantarme porque a través de esta historia usted y yo podemos darnos cuenta lo que le acabo de decir. Por favor, acompáñeme al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 15, en el versículo 31. Pero mire, tengo que hablarle un poquito del contexto. Esta historia usted la conoce, estaría de más predicársela. Sin embargo, le voy a contar así rápidamente de qué se trata esta historia. Resulta que un hombre tenía 2 hijos. Este hombre, por supuesto, pues era un hombre que tenía dinero. Tenía 2 hijos. El hijo menor, el menor, no el mayor, le dice a su papá muy valientemente, ¿sabes qué, papá? Pues yo ya me quiero independizar. Ya estuve el suficiente tiempo trabajando contigo, ya aprendí a trabajar. Y bueno, ahora quiero independizarme. Por lo tanto, quiero que me des la parte de la herencia que me corresponde. ¿Y qué cree que hizo el padre? Le dio la parte de la herencia. Dice la Biblia que entonces este joven se fue con todo el dinero a un lugar lejos, pero el dinero lo malgastó. Cuando ya no había dinero, se puso a buscar trabajo. Pero resulta que precisamente en ese tiempo había una gran crisis y no había trabajo.
Finalmente alguien le da trabajo, pero el trabajo era de apacentar cerdos. Y cuando estaba apacentando cerdos, era tanta el hambre que tenía, que dice la Biblia que llegó un momento en el que él quería comer de la comida que los cerdos estaban comiendo. Y cuando él sintió esa gran hambre, dijo, caray, en la casa de mi padre no falta nada. Y yo aquí padeciendo de hambre. Y entonces él reaccionó y dijo, me levantaré y voy a ir a la casa de mi papá y le voy a pedir perdón. Y así fue como hizo. Este hombre regresó a casa y dice la Biblia que cuando él venía a lo lejos, el padre lo vio y corrió a su encuentro. Cuando corre a su encuentro, dice que el padre lo abrazó y sin importarle su condición, no solo lo abrazó, sino que también lo perdonó. ¿Sabe? No hubo reproches, no hubo yo te lo dije. El padre lo recibió con amor. Ahora, imagínese usted esto. Este joven venía de estar de entre los cerdos. ¿Usted cree que olía bien? ¿Que tenía un buen aspecto? Sin embargo, a pesar del olor y a pesar de la condición, el padre lo abrazó y lo besó. ¿Sabe? A él no le importaba lo sucio que venía su hijo. Él lo amaba porque era su hijo. Y entonces, cuando tiene este encuentro, el padre dice, bueno, mi hijo ha regresado, voy a hacer una gran fiesta. Y cuando ya habían bañado al hijo menor, cuando ya le habían puesto un vestido nuevo, un anillo nuevo, en eso llega el hijo mayor. Él venía de trabajar, también un poco sucio, pero venía un poco sucio y cansado por andar en el trabajo. Y cuando llega y se da cuenta del ruido que había en su casa, le pregunta a uno de los criados, oye, ¿y por qué es esa música que está ahí? Y uno de los trabajadores le dice, es que, ¿qué crees? Tu hermano regresó. Y este joven se enojó mucho. Tanto que se quedó afuera de la casa y no quiso entrar para participar en la fiesta. Entonces el padre sale a buscarlo, a querer convencerlo. Y le dice, hijo, pásale. La fiesta está muy buena. Y el hijo le dice, pero padre, ¿cómo te atreves a recibir a mi hermano de esa manera? Si el dinero que tú le diste lo malgastó, él no es un buen hijo. Todo lo que le diste, en vez de quedarse contigo a trabajar. Y entonces el padre le dice algo a su hijo. Y es así como llegamos al versículo 31 del libro de Lucas, capítulo 15. El padre le dice a su hijo, hijo, tú siempre estás conmigo, escúchelo bien, y todas mis cosas son tuyas. Como diciéndole, todo lo que tú has hecho, ahí está la recompensa. Ahora, quiero que me siga hasta este momento porque estoy llegando a la parte donde Dios empieza a darnos el mensaje que nos quiere dar. Finalmente, lo que yo quiero decirte el día de hoy de parte de Dios es que al final a Dios no le interesa si eres una persona muy talentosa, si tienes muchos dones, si has tenido muchos éxitos. A Dios no le interesa si realmente tú tienes
si has tenido tanto éxito o si has fracasado. Él a ti y a mí nos ama porque somos sus hijos. Eso es suficiente. ¿Sabes? Al hijo al que había fallado, ahí le estaba demostrando cuánto le amaba. Al hijo que había permanecido, también lo amaba. A los dos los amaba de la misma manera. Ahora, si usted me dice, ¡újole, pastor, pero pues eso es injusto! No, no es injusto. Y por favor, póngame atención a esto. A Dios no le interesan tus éxitos ni tus fracasos. Él te ama tal cual como eres. Pero tus acciones sí determinarán, sí o sí, cómo estás en la vida el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque el hijo menor pudo experimentar el amor del padre, pero ya se había gastado lo que tenía. Porque él así lo había, sus malas decisiones lo hicieron perder todo lo que tenía. Y el mayor, todo lo que el padre tenía, le pertenecía. Es decir, tus acciones determinarán en algún momento dado cómo te va en la vida. El hijo mayor, como permanecía, era obediente y ahí estaba, él cada vez tenía más. El menor ya se había acabado todo, pero al padre no le importaba lo que uno tenía o lo que el otro no tenía. Al final a los dos los amaba porque ambos eran sus hijos. Y así Dios contigo y conmigo. Quizás en algún momento tú y yo nos hemos sentido como el hijo pródigo, sucios. Quizás en algún momento hemos fallado. Quizás en algún momento hemos hecho cosas que a Dios que a Dios no le han agradado y le hemos fallado. Dios no ha dejado de amarte. Dios no ha dejado de amarte. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Le damos un aplauso a Dios. Ahora, no sé, recuerdo que desde muy joven yo era como muy emprendedor, desde muy joven. Creo que si exageré era en ser una persona súper positiva. Yo recuerdo que era muy, muy jovencito, ya me gustaba escuchar discos de motivación, bueno, cassettes en aquel tiempo de motivación y todo eso. Y siempre fui como un joven muy emprendedor y siempre creía que yo podía y demás. Recuerdo que era muy joven, no sé, como 18 años, 17 años, cuando yo no tenía el recurso para hacer un evento, un espectáculo grande, donde se tenía que invertir mucho dinero. Pero había una persona que lo tenía, había un empresario, y bueno, pues el empresario pues tenía el recurso. Y nos asociamos en hacer un evento como ese hace muchísimos años. Y recuerdo que yo creía tener experiencia. Y había una gran expectativa con respecto a mí para ese evento. Pero bueno, son eventos donde o puedes ganar o puedes perder, ¿no? Finalmente se perdió. Y se perdió mucho dinero. Recuerdo que mi familia estaba muy, estaba muy ansiosa porque pues yo tenía mucha seguridad en que era un evento que iba a salir bien y que nos iba a ir muy bien. Pero recuerdo que pues no salió bien. Finalmente fallé porque mi inexperiencia no me hizo tomar decisiones correctas. Y cuando yo iba en el camino, sentí que por mi culpa alguien había perdido dinero. Sentí que a mi mamá, por ejemplo, le había fallado.
Porque yo veía cuando ella con orgullo decía, no, es que mira, mi hijo está bien joven y él ya le está echando muchas ganas. Y yo le decía, no, mamá, mire, nos va a ir bien. Y yo hacía planes. Y cuando llego a la casa, les soy honesto, estaba muy joven, llegué derrotado. Y cuando llego a mi casa, lo primero que escucho es la pregunta que no quería que me hicieran. Se acerca mi madre y me dice, hijo, ¿cómo te fue? Y le dije, bien, mamá, pero se perdió mucho dinero. Recuerdo que mi mamá me abrazó y me dijo, hijo, tengo ahí todo para prepararte la cena que tanto te gusta. Y ese día me hizo la cena que a mí tanto me gustaba en ese tiempo. Y me dio de cenar con tanto amor. Y en su momento, quizás no podía ver cosas que ahora Dios me hizo entender. Porque cuando Dios me estaba dando este mensaje, yo me pude acordar de esa escena, de ese momento. Pude entender que a mi mamá no le importaba el que yo hubiera fracasado. A mi mamá no le importaba si yo había ganado o si había perdido. Mi mamá me amaba porque yo era su hijo. Y a lo mejor tú dices, creo que le he fallado a Dios porque no le he servido como yo quisiera. Creo que le he fallado a Dios porque he dejado de hacer lo que en algún momento me encomendó. A lo mejor no te ha ido bien porque has tomado malas decisiones. Y esas malas decisiones te han hecho que te alejes poco a poco de Dios, que te vayas enfriando en las cosas de Dios. Y lo que quiero decirte es que Dios no está interesado en tus éxitos. Él está interesado en tener intimidad contigo. Tú eres lo más importante para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Le damos un fuerte aplauso a Dios por eso. Dale fuerte el aplauso. Entonces, mire, yo quiero decirle algo. A lo mejor usted puede estar desanimado porque tal vez no está pasando su mejor momento. Me tocó vivir un tiempo bien difícil económicamente, mis hijos estaban pequeños y por mucho tiempo viví pensando que no era un buen esposo, que no era un buen padre porque no tenía la capacidad de darles el nivel de vida que ellos merecían. Y yo no sé cuántos en algún momento dado pueden sentirse de la misma manera. A lo mejor te sientes mal porque sientes que no has tenido lo suficiente para darle a los tuyos. Pero hoy tú y yo tenemos que entender algo. ¿Quién te dijo que los tuyos están esperando que les des a manos llenas? Tus hijos te aman a ti porque tú eres su padre y su madre. Y tu esposa seguramente no se casó contigo porque se casó con tu dinero. Se casó por lo que hay en tu corazón, por quien tú eres. Y a lo mejor el día de hoy tú te estás sintiendo mal por algo que ni siquiera es. Al amor no le importa el éxito o el fracaso. Yo estoy seguro que mis hijos me amarían de la misma manera si fuera el empresario más exitoso o si fuera un obrero raso que ganara el sueldo mínimo. Porque el amor no tiene que ver con cuánto tú y yo podemos darle a los demás en cuestión material. Tiene que ver con lo que tú y yo tenemos para darle a las personas que amamos. ¿Cuántos lo creen? Le damos un aplauso a Dios por eso. Déselo fuerte, fuerte para Dios. Sé que yo solo quiero decirte algo. Si quizás
te has sentido desanimado porque no has crecido en tu ministerio. Tu ministerio sigue igual desde hace muchos años. A lo mejor dices, ha pasado el tiempo, ya tengo muchos años y no he hecho nada. A lo mejor has estado muy desanimado porque sigues luchando con el pecado. Hay cosas que te cuesta trabajo vencer y sigues peleando con eso. Y te sientes desanimado y por eso no quieres buscar a Dios. Te sientes mal, te sientes sucio. Así estaba el hijo pródigo. A lo mejor sientes que estás creciendo muy lento espiritualmente. Es que por más que leo la Biblia, no me la aprendo. Creo que sigo igual, estoy estancado espiritualmente. O quizás le fallaste a Dios. Sabiendo que no lo tenías que hacer, lo hiciste. Iglesia, Dios quiso que usted y yo tuviéramos la oportunidad de ver la historia del hijo pródigo para aprender de ella. Si usted se ha distanciado de Dios por alguna razón, hoy es tiempo de que se levante, de que recapacite. Si le falló a Dios, arrepiéntase. Vaya y pídale perdón, que no lo va a desechar. Sin importar lo sucio o maloliente, Él siempre estará dispuesto a recibirte con los brazos abiertos para darte una nueva oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Le damos un aplauso a Dios.